Capítulo 311 Matar a Zamasu. Entonces deberíamos acordar que, si no puedes encontrar a un Kaioshin adecuado, tienes que venir y asumir el cargo simultáneamente, ¿qué te parece? Gowasu sonrió levemente. No hay problema, está felizmente decidido. Soya asintió de acuerdo, su tono directo. Plaf. Gowasu dio un paso adelante, golpeó a Vegete de nuevo, sus movimientos siendo practicados y naturales. Vegete fue tirado al suelo una vez más, dejando escapar un gemido ahogado, su rostro lleno de agravio y confusión. ¡Qué satisfactorio! La sonrisa de Gowasu se ensanchó, como si hubiera encontrado una nueva diversión. Kitela rechinó los dientes de ira cerca de allí, sus dientes rechinando de forma audible. Déjenme divertirme un poco también. Los asuntos aquí están casi resueltos, deberíamos regresar. Soya se despidió, con una pizca de cansancio en su tono. Ven a visitar el 10º universo cuando estés libre. Asintió Gowasu, con una expresión renuente en su rostro. Lo haré. Soya no se opuso. Antes de irme, formaré la bola de cristal y el anillo del tiempo de nuevo. Gowasu se cubrió el rostro. Sin embargo, Gowasu tampoco dudó mucho, sacando inmediatamente su propia bola de cristal y anillo del tiempo como plantillas, colocándolos ante Soya. Soya tomó la esencia del universo y comenzó a formarlos, sus dedos moviéndose ágilmente y su expresión concentrada. Al poco tiempo, Soya finalmente terminó de formar tanto la bola de cristal como el anillo del tiempo. Gowasu luego le enseñó a Soya cómo usar la bola de cristal y el anillo del tiempo, explicando pacientemente. Soya sonrió con satisfacción, guardando los artículos, sintiendo que este viaje al 10º universo había producido ganancias significativas. Una hora después. Chas. Un ligero sonido provino del cuerpo de Vegete, mientras se dividía en dos, convirtiéndose en Vegeta y Raditz por separado, cada uno dando unos pasos hacia atrás. Los dos se miraron, con expresiones de desconcierto y asombro en sus rostros. ¿Acabamos de estar fusionados? ¿En serio? Jefe, ¿estos pendientes son para la fusión? Raditz señaló el pendiente en su propia oreja, con una mezcla de curiosidad y duda en su tono. Se tocó la mejilla, sintiéndola todavía algo adolorida. Sí. Asintió Soya. ¿Sintieron que su poder aumentó significativamente después de fusionarse? El poder sí aumentó, pero el problema es que siento que me dieron una buena paliza. Raditz hizo una mueca de dolor, frotándose los brazos y las piernas, sintiendo dolores por todas partes. Pero eso no es la gran cosa. Como discípulo del Kaioshin, Raditz ya había aprendido la técnica de curación. Simplemente juntó las manos, canalizando energía dentro de su cuerpo para tratar sus heridas, un tenue resplandor envolviéndolo. En realidad, la técnica de curación es bastante simple. Siempre que uno se convierta en discípulo del Kaioshin, puede curarse fácilmente usando energía. Pronto, las heridas de Raditz se recuperaron por completo. Movió sus extremidades, sintiéndose lleno de fuerza. Vegeta, déjame curarte a ti también. Raditz luego miró a Vegeta. HMPH. Vegeta resopló con frialdad, girando la cabeza hacia otro lado, sintiéndose bastante disgustado, pero no se negó. También siento que fui completamente apaleado, adolorido por todas partes. Aunque Vegeta no dijo nada, Raditz aún así dio un paso adelante para curarlo. Luego, Raditz se acercó y despertó a Nappa de una patada. Realmente es hora de decir adiós ahora. Soya se despidió de Gowasu con la mano, con un toque de renuencia en su tono. Está bien. Asintió Gowasu, también despidiéndose con la mano. Antes de irse, Soya dio un paso adelante y le dio otra patada a Zamasu, sus movimientos siendo rápidos y decisivos. Los ojos de Zamasu se pusieron rojos, apretando los puños con fuerza, sus uñas casi clavándose en sus palmas, pero no se atrevió a mostrar enojo, solo pudo soportarlo en silencio. Zamasu, más te vale comportarte. Si me vuelves a causar problemas la próxima vez, no me importará eliminarte. Resopló Soya con frialdad, con una advertencia en su tono y sus ojos helados. Entendido, Zamasu asintió obedientemente, con su voz baja, sin atreverse a la más mínima negligencia. Después de todo, Soya es ahora un Kaioshin, mientras que Zamasu es solo un Kaio. Un Kaioshin puede eliminar a un Kaio. No es bueno, puedo ver que todavía te ves poco convencido. Reflexionó Soya, con su aguda mirada fija en Zamasu, como si viera a través de su corazón. Mejor eliminarte ahora. Zamasu. Valor emocional negativo de Zamasu más 1100. Soya se disgustó de inmediato, frunciendo el ceño con fuerza. Un valor emocional negativo tan alto, este sujeto definitivamente causará problemas en el futuro. ¿Qué pasa si Zamasu encuentra las 7 superesferas del dragón e intercambia cuerpos conmigo? Maldita sea.
¿Quién podría soportarlo? Después de todo, Goku aún no ha aparecido en la conciencia de Zamasu. La persona más probable con la que intercambiaría cuerpos, aparte de mí, ¿quién más podría ser? Este peligro oculto no puede permanecer en absoluto. Si el valor emocional negativo de Zamasu hubiera estado por debajo de 999 hace un momento, Soya podría haberlo dejado saltar por ahí un poco más de tiempo. El problema es que el valor emocional negativo de este sujeto ha llegado a 1100, simplemente demasiado alto. Si no lo elimino ahora, ¿debería esperar hasta el año nuevo? Me arrepiento sinceramente, definitivamente me concentraré en mis propios deberes en el futuro, absolutamente no te provocaré de nuevo. Zamasu se asustó, respondió rápidamente, con una expresión aterrorizada en su rostro y su cuerpo temblando ligeramente. Valor emocional negativo de Zamasu más 1100. Soya miró a Zamasu con una sonrisa radiante, burlándose por dentro. Si no fuera por este sistema de valor emocional negativo, Soya podría haber sido engañado por las habilidades de actuación de Zamasu. Debe decirse, la actuación de este sujeto es verdaderamente de primera categoría. En este momento, Zamasu se comportaba como un niño obediente, luciendo una expresión de haber hecho mal, con la cabeza gacha, sin embargo, un destello de resentimiento apenas detectable brilló en sus ojos. Incluso Gowasu fue engañado. Soya, quizás dale otra oportunidad. Gowasu dio un paso adelante para persuadir, con un tono de lástima en su voz. Ya que tú lo dices, Gowasu, entonces le daré una oportunidad. Soya sonrió de oreja a oreja, asintió, volteó su mano y sacó la calabaza de oro púrpura, sus intrincados patrones brillando con una luz misteriosa. Al ver a Soya sacar un objeto tan extraño, Gowasu se quedó atónito, con los ojos muy abiertos, algo desconcertado. ¿Qué es esta cosa? Esta calabaza se ve tan mística. Zamasu también abrió mucho los ojos, mirando la calabaza de oro púrpura con confusión, una sensación de inquietud surgiendo repentinamente en su corazón. Ven, hablemos allá. Soya dio un paso adelante y palmeó el hombro de Zamasu, señalando a un lugar no muy lejano, su tono tranquilo. Está bien, está bien. Zamasu vaciló, su expresión luchando un poco, pero finalmente asintió, sintiendo que no tenía margen para la resistencia. Ante el poder absoluto, Zamasu sintió que era mejor ser obediente, tal vez aún podría sobrevivir. Si este sujeto realmente quiere matarme, no tendré forma de vengarme. Será mejor que sea más obediente. Mientras sobreviva, habrá muchas oportunidades para vengarme más adelante. Cierto, primero necesito descubrir cómo sacar a ese dios de la destrucción de la pared del cubo. Entonces podré cooperar con él. Definitivamente podemos eliminar a Soya. Capítulo 312. La calabaza de oro púrpura, capturar. Soya se llevó a Zamasu a un lugar distante, lejos de la vista de Gowasu y los demás. En realidad, nosotros dos no tenemos ningún conflicto profundamente arraigado, ¿verdad? Soya miró a Zamasu con seriedad. Sí, sí, ese es efectivamente el caso. Zamasu asintió obedientemente, y dijo con tono sincero. Me equivoqué, no debía haberte atacado. Lo pensé detenidamente, este asunto fue mi culpa de principio a fin. Me disculpo sinceramente contigo aquí. Valor emocional negativo de Zamasu más 1100. El rostro de Soya se oscureció, maldiciendo por dentro. Las habilidades de actuación de este sujeto son simplemente asombrosas, casi me engaña. Yo también lo he pensado, es más fácil resolver un rencor que guardarlo. Suspiró Soya, su tono conllevando una pizca de alivio. Tú, lo que dijiste es muy cierto. Zamasu estaba encantado, pensando que había escapado del desastre, y una sonrisa sincera apareció en su rostro. Sobrevivir primero. Debo encontrar una manera de matarte. Zamasu, hagamos las paces. Soya mostró una sonrisa amistosa, con su dedo moviéndose sutilmente sobre la calabaza de oro púrpura. De acuerdo. Zamasu asintió obedientemente, todavía sintiéndose afortunado por su propia inteligencia. Zumbido. Sin embargo, en el momento en que Zamasu estuvo de acuerdo, una poderosa fuerza de succión actuó sobre su cuerpo. Esa fuerza parecía provenir del abismo, imposible de resistir. El cuerpo de Zamasu inmediatamente perdió el control y voló hacia la calabaza de oro púrpura. Abrió mucho los ojos de pánico, queriendo luchar pero impotente. Plaf. El cuerpo de Zamasu se hundió de cabeza en la calabaza de oro púrpura. Un leve zumbido provino de la boca de la calabaza. Inmediatamente después, Zamasu mostró una mirada de confusión, mirando a su alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pronto, Zamasu notó la luz en la boca de la calabaza, la única salida. Casi sin dudarlo, Zamasu usó inmediatamente la teletransportación, con la intención de salir de este maldito lugar. ¡Bang!
Al momento siguiente, Zamasu se estrelló de cabeza contra la boca de la calabaza, dejando escapar un ruido sordo, su cabeza sintiéndose mareada. Zamasu se vio atónito, con su rostro lleno de conmoción. La teletransportación realmente no pudo sacarlo. Zamasu no lo creía. Inmediatamente voló hacia la boca de la calabaza, usando toda su fuerza para chocar contra ella, pero fue en vano. Después de absorber a Zamasu dentro de la calabaza de oro púrpura, Soya lo colocó inmediatamente en el espacio del sistema, aplaudió como si nada hubiera pasado y regresó al lado de Gowasu. ¿Eh? ¿Dónde está Zamasu? Gowasu se sorprendió un poco, mirando a su alrededor pero sin ver la figura de Zamasu. Soya había estado operando de espaldas a Gowasu y los demás antes, así que Gowasu no vio en absoluto la escena de Zamasu siendo absorbido por la calabaza de oro púrpura. Dijo que se dio cuenta de su error, luego se despidió de mí y se fue. Sonrió Soya, su tono relajado. Poder admitir los errores significa que todavía hay esperanza de redención. Asintió Gowasu, con una expresión de alivio apareciendo en su rostro, sin pensar mucho más en ello. Sin embargo, Gowasu sintió que algo andaba mal. Zamasu se dio cuenta de su error, luego se despidió de ti y se fue. ¿No es esta la casa de Zamasu? Se despidió de ti, ¿y a dónde fue? Gowasu no preguntó más, pensando instintivamente que Zamasu fue a reflexionar. Después de todo, los jóvenes cometen errores. En ese caso, realmente es hora de decir adiós esta vez. Soya se despidió con la mano. Recuerda venir a servir simultáneamente como el Kaioshin del 10º universo después de que me retire. Gowasu miró a Soya con seriedad, sus ojos llenos de anticipación. Ya veré. Soya no había accedido de inmediato. En cualquier caso, incluso si no puedo servir simultáneamente, te encontraré un Kaioshin muy destacado. Bien, bien. Asintió Gowasu, con una sonrisa de satisfacción apareciendo en su rostro. Después de eso, Soya se despidió de Gowasu, y junto con Raditz, Vegeta y Nappa, entraron al cubo volador. La puerta del cubo se cerró lentamente. Raditz ya se había acercado y despertado a Nappa antes. Nappa todavía se estaba frotando el trasero, pareciendo agraviado. El cubo volador despegó, emitiendo una leve vibración y elevándose lentamente en el aire. Gowasu se despidió de Soya y de los demás con la mano, permaneciendo en su lugar hasta que el cubo volador desapareció de su vista. Sin embargo, Gowasu todavía sentía que algo andaba mal, queriendo recordarle algo a Soya. Era solo que el cubo volador de Soya era demasiado rápido. Desapareció en un instante, dejando solo un rastro débil. Oh no, olvidé decirle a Soya que hiciera que Raditz y Vegeta se quitaran los pendientes Potala. Gowasu se dio una palmada en la frente, pareciendo molesto. De esta manera, en un ratito, se volverán a fusionar. Zumbido. El cubo volador entró en el espacio cósmico del 10º universo. Vasto cielo estrellado, innumerables estrellas titilando. Jefe, ¿a dónde vamos ahora? Raditz dio un paso adelante para preguntar, con una pizca de curiosidad en su tono. Sin embargo, en el momento en que cayeron las palabras de Raditz, de repente sintió que su cuerpo perdía el control y volaba hacia el otro lado. Una poderosa fuerza lo juntó con Vegeta. Las pupilas de Vegeta también se contrajeron ligeramente, una mirada de sorpresa apareció en su rostro, queriendo resistirse pero impotente. Chas. Raditz y Vegeta se fusionaron una vez más, convirtiéndose en Vegete. Una aura poderosa se extendió. Nappa no pudo evitar estremecerse, temblando de miedo y escondiéndose a un lado. Había sido testigo del poder de Vegete. En el momento en que nació Vegete, inmediatamente mostró una expresión arrogante y digna de un puñetazo, sus labios curvándose hacia arriba, y sus ojos llenos de provocación. Aunque Nappa estaba aterrorizado, aún así reunió valor y se apresuró a golpear a Vegete. Realmente no podía soportar la expresión de Vegete. Sin embargo, el poder de combate de Nappa era simplemente demasiado bajo. Este puñetazo ni siquiera pudo romper la defensa de Vegete, como si le rascaran una picazón. Vegete miró fríamente a Nappa, agarró su puño, y su expresión arrogante se volvió aún más exagerada. Nappa, ¿todavía te atreves a provocarme? ¿Crees que no te han golpeado lo suficiente? Nappa se contrajo. No es que te esté provocando, es que tu mirada realmente pide a gritos una paliza, ¿de acuerdo? Pum. 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 Vegete golpeó a Nappa con una ráfaga de puñetazos, lloviendo como granizo. Nappa gritó de dolor, mirando a Soya con ojos suplicantes, esperando que Soya interviniera. Soya no podía soportar mirar, girando la cabeza hacia otro lado. Principalmente porque mirar a Vegete le daba ganas de darle una paliza. Soya, libérame. Encuentro a este sujeto muy irritante.
Déjame terminar de darle una paliza, luego volveré. Me quedaré atascado obedientemente, ¿qué te parece? Kitela estaba furioso, pidiéndole a Soya. Debes estar soñando. Resopló Soya, ignorándolo por completo. ¿Crees que puedes salir? Originalmente, Soya quería absorber a Kitela dentro de la calabaza de oro púrpura. Pero después de pensarlo detenidamente, Soya sintió que si Kitela lograba romper la calabaza de oro púrpura, realmente sería liberado. Si Kitela salía, las consecuencias eran simplemente impensables. Que se quede pegado a la pared del cubo, de todos modos no puede escapar. PFFT. Justo después de que Soya terminó de hablar, Vegete dio un rápido paso adelante, apuntó con el trasero al rostro de Kitela y soltó un pedo, con una sonrisa traviesa en el rostro. Kitela inmediatamente se enfureció, dejando escapar un chillido parecido al de una marmota. Su rostro pasó de verde a violeta, luego de violeta a negro. Deseaba poder tragarse a Vegete entero. Capítulo 313. ¿Tú también estás débil? Mundo del vacío. Después de casi una hora de vuelo, Rumsey y Sidra finalmente abandonaron el 10º universo y entraron en el mundo del vacío. Wakaka. Los dos dejaron escapar estallidos de risa salvaje, el sonido haciendo eco a través del vacío, llenos de emoción y anticipación. Finalmente iban al 4º universo a darle una paliza a Kitela. Sin embargo, justo cuando los dos estaban muy emocionados, de repente, todo el cuerpo de Sidra tembló violentamente, como si hubiera sido golpeado por una corriente eléctrica, luego se volvió inmediatamente como una berenjena marchita, deteniéndose justo ahí en el mundo del vacío, con el rostro pálido. Sidra, ¿qué te pasa? Rumsey se sobresaltó, y también redujo la velocidad hasta detenerse, mirándolo con preocupación. No sé qué está pasando, siento mi cuerpo como si hubiera sido drenado, no tengo fuerza en absoluto. Sidra mostró una mirada de confusión, su respiración también volviéndose rápida. No hiciste cosas buenas anoche, ¿verdad? Rumsey miró de reojo a Sidra, su tono conllevando una pizca de burla. No hice nada anoche. Sidra sacudió inmediatamente la cabeza en señal de negación, y luego añadió con el rostro sombrío. Además, somos dioses de la destrucción, incluso si hiciéramos esas cosas extrañas, nuestros cuerpos no se drenarían, ¿verdad? ¿Cuerpo drenado? Rumsey reflexionó en silencio sobre el verdadero significado de esta frase, con el ceño fruncido. Ahora siento que no solo mi fuerza no ha aumentado 10 veces, sino que en realidad ha disminuido 10 veces de su nivel original. La voz de Sidra era baja, su rostro poniéndose algo pálido, sus ojos llenos de miedo y confusión. ¿La fuerza disminuyó 10 veces? ¿Cómo pasó esto? Rumsey miró a Sidra de forma extraña. Yo tampoco lo sé, Sidra negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más débil, su cuerpo balanceándose de forma inestable. Déjame probarlo. Dijo Rumsey, dándole una bofetada. Sidra. 10.000 caballos galoparon a través del corazón de Sidra. ¿Probar qué? Sidra levantó el brazo apresuradamente para bloquear, solo para descubrir que sus movimientos eran anormalmente lentos. Plaf. Con un golpe sordo, Sidra salió volando de inmediato por una bofetada de Rumsey, trazando una larga trayectoria en el vacío como una cometa a la que le han cortado el hilo. Rumsey se quedó cerca, atónito y con la boca ligeramente abierta. ¿Por qué Sidra se ha vuelto tan débil? Ni siquiera usé mucha fuerza en ese momento. ¿Qué demonios está pasando? Sidra, ¿qué estás tramando exactamente? Rumsey lo persiguió rápidamente, frunciendo el ceño mientras preguntaba, esto también está bien, de hecho puedo lidiar solo con ese sujeto de Kitela. Sin embargo, tan pronto como Rumsey terminó de hablar, él mismo no pudo evitar estremecerse, su cuerpo se aflojó, su rostro revelando la misma expresión que la de Sidra. ¿Tú también estás débil? Sidra estalló en fuertes carcajadas, riendo tan fuerte que se balanceó de un lado a otro, mirando a Rumsey con un alegre regodeo por la desgracia ajena. La comisura de la boca de Rumsey tembló, sintiendo la energía divina vacía dentro de su cuerpo, sintiéndose solo débil por todas partes. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué yo también me he vuelto débil? Claramente estaba lleno de energía divina hace un momento. Los dos dioses de la destrucción se miraron el uno al otro, ambos viendo la misma debilidad y desesperación en los ojos del otro. Luego, ambos se secaron las lágrimas. En este estado, ¿aún irían a pelear contra Kitela? Serían absolutamente golpeados hasta cagarse encima. Olvídate de ir a pelear contra Kitela, incluso enfrentándose al dios de la destrucción más débil del tercer universo, Mosco, los dos juntos estarían completamente superados. ¿Podría ser que el agua del dios de la batalla tenga efectos secundarios?
Rumsi volvió en sí repentinamente, como si se aferrara a un salvavidas, su voz baja y con una pizca de incertidumbre. ¿Dices eso? Parece muy razonable. Ese niño realmente no tenía buenas intenciones. Sidra asintió pensativamente, sus cejas fruncidas en un nudo. Maldito Soya. Este niño se atreve a engañarme. Rumsi estaba furioso, incapaz de resistirse a usar su mano para pellizcar su propia trompa de elefante, pellizcando cada vez más fuerte. Después de pellizcar por un rato, el rostro de Rumsi se puso rojo inmediatamente, e incluso su respiración se dificultó. Sidra. Sidra se cubrió el rostro, con una expresión de no poder soportar la visión. Rumsi, ¿eres idiota? ¿Puedes respirar si te pellizcas la propia nariz? Lo regañó Sidra irritado, extendiendo la mano para apartar de un manotazo su mano. Solo entonces Rumsi se dio cuenta, soltando apresuradamente, jadeando en busca de aire a grandes bocanadas, su pecho subiendo y bajando violentamente. Es ese sujeto, Soya. No nos dijo de antemano que el agua del dios de la batalla tiene efectos secundarios. Sidra también estaba furioso, con sus garras fuertemente apretadas en puños. Contáctalo rápido. A ver cómo resolver este efecto secundario. Rumsi asintió, sacando apresuradamente su comunicador, sus dedos temblando ligeramente por la debilidad. Valor emocional negativo de Rumsi más 999. Valor emocional negativo de Sidra más 999. Después de recibir el flujo continuo de valores emocionales negativos de los dos dioses de la destrucción, Soya revisó la hora, curvando la comisura de sus labios, sabiendo que los dos ya habían entrado en el período de debilidad. Antes de que Rumsi pudiera contactar a Soya, Soya ya le había hecho una videollamada, su rostro sonriente apareciendo en la pantalla. Rumsi miró el nombre que se mostraba en el comunicador, inmediatamente rechinando los dientes con enojo, sus dientes crujiendo. ¿Es este niño Soya? ¿Todavía te atreves a contactarme por tu propia iniciativa? Rumsi apretó los puños, los nudillos volviéndose blancos, deseando poder atravesar la pantalla y darle una paliza a Soya en este momento. Veamos qué tiene que decir primero. Sugirió Sidra, reprimiendo por la fuerza la ira en su corazón. Rumsi asintió, respiró hondo y respondió a la llamada, el rostro de Soya siendo claramente visible en la pantalla. Señor Rumsi, hay un asunto muy importante que olvidé contarle. Soya dijo rápidamente, su tono conllevando la cantidad justa de disculpa, el agua del dios de la batalla tiene efectos secundarios, después de beber el agua del dios de la batalla, entrará en un período de debilidad una hora más tarde. La cantidad de veces que su fuerza aumentó, disminuirá en esa misma cantidad de veces. Si mi suposición no es incorrecta, su fuerza ahora ha disminuido 10 veces. El rostro de Rumsi se oscureció de inmediato, como si le hubieran salpicado una palangana de tinta, lo suficientemente sombrío como para gotear agua. Sidra también apretó los puños con fuerza, los nudillos blanqueándose, furioso, su pecho subiendo y bajando violentamente. ¿Llamas ahora? ¿Acaso no es un poco tarde? ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Por qué no lo dijiste cuando la bebimos? Niño, un asunto tan importante, ¿por qué lo dices apenas ahora? Preguntó Rumsi enojado, su trompa de elefante retorcida por la ira. El señor Rumsi no preguntó en su momento. Soya lució una expresión inocente, extendiendo las manos, como si el error no fuera suyo. Entonces te pregunto, ¿cuánto dura el período de debilidad? Sidra tomó el control de la conversación, dando un paso adelante para acercarse al comunicador, preguntando en un tono frío. Así que el señor Sidra también está aquí, tú también has entrado en el período de debilidad, ¿verdad? La voz de Soya conllevó una pizca de pequeña sorpresa, con un toque de burla. Sigue fingiendo. No creas que no sé que lo hiciste a propósito. Sidra estaba furioso más allá de lo creíble, deseando poder destrozar el comunicador. Valor emocional negativo de Rumsi más 999. Valor emocional negativo de Sidra más 999. Los dos nuevamente actualizaron una cantidad considerable de valor emocional negativo para Soya, la pantalla aparentemente vibrando junto con ello. Soya estaba secretamente encantado en su corazón, pero su rostro aún lucía esa misma expresión inocente. Capítulo 314. Este mocoso realmente pide a gritos una paliza. El período de debilidad dura un día, pueden estar tranquilos, se recuperarán por completo después de un día. Explicó Soya, su tono totalmente serio. ¿Recuperaremos 10 veces nuestra fuerza después de un día? Preguntó Rumsi emocionado, con un destello de anticipación en sus ojos. Por supuesto que no, después de un día, recuperarán su propia fuerza. Respondió Soya, su tono calmado e imperturbable. Rumsi. Sidra.
Los dos rechinaron los dientes de ira, deseando poder arrastrarse a través de la señal y hacer pedazos a Soya. ¿Por qué lo que dice este mocoso es tan detestable? Él hurga específicamente en los puntos sensibles de la gente. Te pregunto, ¿cómo podemos mantener las 10 veces la fuerza permanentemente? Preguntó Rumsi enojado, enrollando su trompa de elefante y su nariz contrayéndose de furia. Después de un día, cuando termine el período de debilidad, entonces beban el agua del dios de la batalla de nuevo. Respondió Soya, su tono sin prisas. No beban 10 bocados a la vez. Primero, aumentenla 2 veces, luego beban un bocado más justo antes de que pase una hora. El múltiplo incrementado se puede mantener continuamente entonces. Sigan haciendo esto hasta llegar a 10 veces, y luego estará bien. Bebiendo de esa manera, después de alcanzar las 10 veces, ¿podemos mantener las 10 veces la fuerza de forma permanente? Indagó Rumsi con algo de emoción, como si se aferrara a una nueva esperanza. No, todavía habrá efectos secundarios. Dijo Soya con seriedad, su tono conllevando una pizca de recordatorio sincero. Sin embargo, mantenerlo de esa manera dura más tiempo. Rumsi tembló de ira por todas partes, sus patas de elefante temblando tanto que casi no podía mantenerse firme. El rostro de Sidra se puso completamente rojo, como un camarón hervido, su pecho subiendo y bajando violentamente como si estuviera a punto de explotar en cualquier segundo. Mira, ¿no es demasiado que un Kaioshin como tú diga esas cosas? ¿Estás jugando con nosotros? Sin embargo, hacer eso también aumentará el número de días de debilidad. No lo usen a la ligera. Advirtió Soya repetidamente, su tono serio y sincero. Entonces, ¿quieres decir que, potenciarlo durante unas horas resultará en estar débil durante varios días, verdad? Entendió Rumsi, tan enojado que casi le sale humo por la nariz. Como se esperaba del señor Rumsi, su reacción es tan rápida. Le daré un pulgar hacia arriba. Elogió Soya en repetidas ocasiones, incluso levantando el pulgar hacia la pantalla. El rostro de Rumsi se puso verde, como si lo hubieran teñido con pintura. Maldita reacción rápida, dándome un pulgar hacia arriba. ¿De quién te estás burlando? Valor emocional negativo de Rumsi más 999. Valor emocional negativo de Sidra más 999. Los dos dioses de la destrucción una vez más actualizaron continuamente el valor emocional negativo para Soya. ¿Por qué este mocoso pide a gritos una paliza? ¿Por qué no simplemente te mueres? Ah, lo siento mucho, tengo algo que hacer y necesito colgar ahora. Llámenme cuando quieran si tienen alguna pregunta. Después de decir esto, Soya no esperó a que los dos reaccionaran, terminando inmediatamente la llamada, la pantalla poniéndose negra al instante. Rumsi. Sidra. Los dos se miraron e inmediatamente estallaron en lágrimas, grandes gotas de lágrimas cayendo como frijoles. Maldita sea, tienes algo que hacer y cuelgas. Llamarte si no entendemos. Solo queremos golpearte ahora mismo. Lo que dijiste ya está muy claro, nos estás engañando deliberadamente. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? En este estado de debilidad, olvídate de pelear, incluso volar se siente inestable. Rumsi y Sidra discutieron en el acto durante un buen rato, cuanto más discutían, más agraviados se sentían. Finalmente, pensaron que era mejor regresar temprano, al menos sería más seguro. En este estado, ¿aún ir a pelear contra otros dioses de la destrucción? Ir definitivamente significaría recibir una paliza. Incluso podría ser usado como un saco de boxeo. Los dos se dieron la vuelta, volando apáticamente hacia el reino de la destrucción del 10º universo. Su velocidad de vuelo era al menos 10 veces más lenta de lo habitual, como dos pájaros heridos. No habían volado lejos cuando, en la distancia, un rayo de luz rojo púrpura brilló, extremadamente rápido, y voló velozmente hacia ellos, conllevando el aura familiar de un dios de la destrucción. Tanto Rumsi como Sidra se quedaron atónitos, deteniendo inmediatamente su movimiento, mirando hacia la dirección de ese rayo de luz rojo púrpura, con los ojos llenos de vigilancia. Los dos lo reconocieron fácilmente. Ese rayo de luz rojo púrpura no era otro que Vermouth, el dios de la destrucción del 11º universo. ¿Es ese sujeto de Vermouth, salió de la pared de ese cubo? Sidra se sorprendió un poco, con una pizca de sorpresa en su tono. Rumsi asintió suavemente, balanceando su trompa de elefante mientras reflexionaba. ¿Eso significa que ese mocoso de Soya está cerca? ¿Deberíamos ir a darle una paliza? Perfecto para desahogar nuestra ira. Estaba pensando lo mismo. Sidra se frotó los puños y las palmas, revelando una expresión emocionada. Este mocoso es demasiado odioso, hay que darle una buena lección.
Al contarnos algo tan importante apenas ahora, simplemente está pidiendo a gritos una paliza. Plop. Vermouth se detuvo en el mundo del vacío, aterrizando firmemente frente a los dos, apareciendo directamente frente a Rumsey y Sidra, con una sonrisa característica en su rostro. ¿Acaso no son Rumsey y Sidra? ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Preguntó Vermouth con una sonrisa, luego miró a los dos con más atención, sintiendo que algo andaba un poco mal con ellos. ¿Por qué su ki es tan débil? Su complexión tampoco es buena, como si los hubieran drenado por completo. Parecen muy débiles. Podría ser que ellos dos. Vermouth se estremeció, la comisura de su boca temblando y un pensamiento audaz cruzando por su mente. Se dice que estos dos tienen una buena relación. Así que es ese tipo de relación. Miren, ¿jugaron hasta quedar débiles? ¿Qué tan grande fue la escena que armaron? ¿Jugando tan salvajemente? Cuanto más lo pensaba Vermouth, más sentía que algo andaba mal. Voló hacia atrás apresuradamente, poniendo una distancia segura entre él y los dos, con una mirada de vigilancia y griega. ¿Asco? En sus ojos. Vermouth, ¿tú, saliste del cubo? ¿Cómo se siente? ¿Es muy emocionante? Resopló Rumsey, mirando a Vermouth con una sonrisa y una pizca de burla en sus ojos. ¿Qué cubo? Vermouth estaba desconcertado, sin entender con claridad y con el ceño ligeramente fruncido. Acabo de llegar del 11º universo, no he visto ningún cubo. No finjas, no es como si no lo hubiéramos visto. Todos te vimos atrapado en la pared del cubo de Soya, incapaz de moverte. Resopló Sidra, mirando de reojo a Vermouth, sintiendo que no estaba siendo honesto. Vermouth lució completamente confundido, sus ojos llenos de quién soy, dónde estoy, qué estoy diciendo. ¿De qué demonios están hablando? ¿Qué pared del cubo? ¿Por qué no tengo ninguna impresión en absoluto? No mencionemos los eventos pasados por ahora. Solo te pregunto, ¿dónde está ese sujeto de Soya ahora? Preguntó Rumsey con los dientes apretados, su tono lleno de ira. Solo mencionar a Soya hizo que su ira aumentara. Dinos rápido su ubicación, necesitamos encontrarlo para algo. Preguntó Sidra también de forma algo impaciente, sus garras comenzando a picarle de nuevo. ¿Soya? ¿Cómo voy a saber dónde está? Vermouth frunció el ceño ligeramente, sintiéndose algo desconcertado. No lo he visto en absoluto recientemente. No puedes no saber dónde está, ¿verdad? ¿No acabas de venir de con él? ¿Acabas de salir de la pared del cubo y ya quieres negarlo? Indagó Rumsey, con una pizca de burla en su tono. Capítulo 315 Vermouth. ¿Alguien se hace pasar por mí? No lo puedo tolerar. ¿Cuándo vi alguna vez a Soya? La última vez que nos vimos fue en el torneo de elección de los dioses gemelos, no lo he visto desde entonces. Vermouth dijo la verdad, su tono firme y sus ojos llenos de sinceridad. Finge, sigue fingiendo. Veré cuánto tiempo puedes mantener esto. Resopló Sidra, poniendo los ojos en blanco incesantemente, pensando que Vermouth era tan molesto como Soya. Vermouth lucía completamente desconcertado, extendiendo las manos. ¿Qué estoy fingiendo? Realmente no lo sé. ¿De qué demonios están hablando con todas estas tonterías? ¿Tenemos que decirlo tan claramente? Rumsey también le dirigió a Vermouth una mirada de desdén, encontrándolo demasiado deshonesto. ¿De qué demonios están hablando? ¿Pueden hablar con claridad? Vermouth genuinamente no podía entender, sintiendo que él y ellos no estaban en la misma longitud de onda. ¿Qué pared de cubo? ¿Qué ubicación de Soya? Realmente no lo sé. Ese incidente de antes en el que estabas atrapado en la pared del cubo, ¿realmente tenemos que decirlo en voz alta? Estar atrapado, incapaz de moverte, luciendo como un tonto, ¿es eso muy glorioso? Sidra resopló de nuevo, su tono lleno de burla. ¿Atrapado en la pared de un cubo? Vermouth todavía no entendía, su ceño frunciéndose aún más. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué pared de cubo? ¿Por qué no recuerdo nada de eso? Fue el cubo volador del ángel, ¿acaso no estabas atrapado en la pared del cubo antes, luchando durante mucho tiempo y no podías salir? Sidra expresó un profundo desprecio, pensando que Vermouth era demasiado vergonzoso para un dios de la destrucción. Esperen un momento, Sidra, siento que algo anda un poco mal. Rumsey se dio cuenta repentinamente de algo, balanceando su trompa de elefante y murmurando suavemente con tono grave. ¿Qué anda mal? Sidra se sobresaltó, mirando a Rumsey, sin entender lo que había pensado de repente. Dime, ¿existe la posibilidad de que el sujeto atrapado en la pared del cubo no fuera Vermouth, sino otro dios de la destrucción, que se disfrazó específicamente de Vermouth para meterse deliberadamente con nosotros?
Especuló Rumsi, un destello de comprensión en sus ojos. Ese sujeto se estaba haciendo pasar por ti antes, te vio aparecer, luego cambió a Vermouth, así que lo identificamos mal. Tú, tienes mucho sentido. Los ojos de Sidra brillaron, sintiendo de repente que lo que Rumsi decía parecía correcto. Porque la expresión de inocencia y desconcierto de Vermouth no parecía falsa en absoluto. Ni siquiera la mejor actuación podría producir este tipo de confusión genuina. ¿Están diciendo que alguien se está haciendo pasar por mí? Vermouth finalmente lo entendió, su rostro oscureciéndose, enojado. ¿Qué sujeto desvergonzado se está haciendo pasar por mí? ¿Acaso no quiere vivir? No lo sé. Rumsi y Sidra sacudieron la cabeza juntos, ellos tampoco sabían quién era el impostor. El rostro de Vermouth se oscureció de nuevo, más negro que el fondo de una olla, sintiendo que había sido insultado. El problema ahora es que no solo se hizo pasar por Vermouth, sino que también se hizo pasar por mí. Simplemente indignante. Sidra se enfureció de inmediato, sintiendo que su reputación había sido dañada. Sujeto desvergonzado. ¿Cómo se atreve a hacerse pasar por mí, Vermouth? Si descubro quién es, definitivamente le arrancaré la cabeza. Vermouth también estaba bastante enojado, la energía divina rojo-púrpura a su alrededor comenzó a fluctuar. De repente siento que Soya ya no es tan odioso, sino que más bien este dios de la destrucción que se hace pasar por nosotros es algo desvergonzado. Demasiado. Debemos encontrarlo y darle una lección apropiada. Resopló Sidra. En comparación, ser imitado lo enojó más. Si mi especulación no es incorrecta, ese sujeto aún podría estar atrapado en la pared del cubo de Soya, y aún no ha salido. Murmuró Rumsi, un destello de luz aguda brillando en sus ojos. Entonces busquemos rápidamente a Soya, démosle una paliza a ese sujeto, hagámosle saber las consecuencias de hacerse pasar por nosotros. Propuso Sidra, su tono conllevando una pizca de emoción, y por cierto, démosle también a Soya una buena paliza. Decidámoslo felizmente. Rumsi asintió de buena gana, su trompa de elefante balanceándose con entusiasmo, como si ya viera la escena de golpear a Soya y a ese impostor. Inmediatamente después, Rumsi y Sidra se giraron juntos para mirar a Vermouth, 4 ojos fijos en él al unísono, queriendo escuchar su opinión, y con sus ojos conllevando una pizca de anticipación. Iré con ustedes, pero no tengo ningún rencor personal con Soya, solo voy a arreglar a ese sujeto que se hace pasar por mí, atreviéndose a hacerse pasar por mí, debo hacerle pagar el precio. Dijo Vermouth pensativamente, su tono conllevando una pizca de ira y la energía divina rojo-púrpura a su alrededor fluctuando ligeramente. Los tres comenzaron a pensar en formas de encontrar a Soya, cada uno extendiendo sus sentidos, buscando ese familiar aura de Kaioshin. En realidad, encontrar a Soya no es muy difícil. Después de todo, Soya actualmente no está comiendo caramelos de Dou Dou, ni está ocultando su aura. Y de manera bastante coincidente. Soya actualmente también está acelerando a través del mundo del vacío, sin ocultar deliberadamente sus huellas. Los 3 dioses de la destrucción liberaron simultáneamente sus sentidos, la energía divina extendiéndose como un radar, tomando solo unos 10 minutos para localizar la ubicación exacta de Soya. Por allí. No muy lejos de aquí. La trompa de elefante de Rumsi apuntó precisamente hacia cierta dirección, llamando emocionado a los otros 2 dioses de la destrucción, con un tono apremiante. Rumsi y Vermouth asintieron juntos, un brillo destellando en sus ojos. Finalmente encontramos a este niño. Zumbido, zumbido, zumbido. Los 3 dioses de la destrucción se transformaron en 3 rayos de luz rojo-púrpura, como flechas disparadas por un arco, silbando hacia la dirección de Soya, y con su velocidad siendo rápida como el relámpago. Soya, controlando el cubo volador por un rato, de repente sintió que algo andaba un poco mal, como si estuviera siendo apuntado por algo peligroso, dándole un escalofrío, y una capa de sudor frío brotando al instante en su espalda. ¿Por qué tengo esta premonición tan peligrosa? ¿Qué pasó? ¿Podría ser que esos dioses de la destrucción me estén persiguiendo? Soya liberó inmediatamente sus sentidos, la energía divina extendiéndose como una marea, cubriendo el área circundante. Pronto, Soya descubrió a través de sus sentidos a los 3 dioses de la destrucción rastreándolo, sus auras como 3 estrellas deslumbrantes, acercándose rápidamente. Soya lucía horrorizado, con los ojos muy abiertos. No puede ser, ¿por qué me persiguen? Yo no los he provocado. Qué desocupados están. Sin embargo, Soya no se puso nervioso en lo absoluto, controlando apresuradamente el cubo volador para aumentar su velocidad de vuelo. 5 minutos después. Valor emocional negativo de Rumsi y más 999.
Valor emocional negativo de Sidra más 999. Valor emocional negativo de Vermouth más 999. Los tres actualizaron simultáneamente los valores emocionales negativos para Soya. Originalmente, los tres dioses de la destrucción sentían que casi estaban alcanzando a Soya, e incluso podían ver la sombra del cubo volador. Pero lo que los tres dioses de la destrucción no esperaban era que este sujeto acelerara de repente, y bastante rápido además, como si estuviera usando trampas. Incluso, los tres dioses de la destrucción descubrieron que la velocidad de vuelo de Soya ya había superado con creces la suya, y la distancia entre ellos se ampliaba continuamente. Continuando así, definitivamente nos dejará a los tres muy atrás, ni siquiera podremos ver su sombra. ¿Cómo es que la velocidad de este niño es tan rápida? ¿Es teletransportación? Preguntó Vermouth extrañado, frunciendo el ceño con fuerza y con el rostro lleno de confusión. No, está montando un cubo volador. Respondió Rumsey. ¿El cubo volador del ángel? Vermouth se sobresaltó, una pizca de duda destellando en sus ojos. Capítulo 316 Kitela, arre. ¿Qué más podría ser además del cubo volador del ángel? ¿Alguna vez has visto algún otro cubo que pueda volar tan rápido? Rumsey le dirigió una mirada a Vermouth, pensando que su pregunta no tenía sentido. Algo anda mal. Vermouth no se molestó por la actitud de Rumsey, y reflexionó. El cubo volador del ángel, cuando no es conducido por un ángel, no debería ser más rápido que nosotros. Entonces, ¿por qué es mucho más rápido ahora? Al escuchar esto, Rumsey y Sidra también se dieron cuenta repentinamente, y con sus rostros mostrando expresiones de súbita comprensión. Lo que dijo Vermouth era correcto. Aunque el cubo volador es rápido, eso se debe a que un ángel está en él, conduciéndolo con poder angelical para alcanzar su velocidad máxima. Si no hay un ángel en el cubo volador, la velocidad del cubo no es tan rápida, alcanzando como máximo la mitad de la velocidad de un dios de la destrucción. ¿Acaso Luis está en el cubo? Volvió a preguntar Vermouth, con los ojos llenos de duda. No debería estarlo, ¿verdad? Rumsey negó con la cabeza, diciendo con cierta incertidumbre. Si Luis no está en el cubo, ¿cómo puede ser tan rápido? Esto no tiene sentido. Vermouth genuinamente no podía entenderlo, sintiendo que su propia comprensión estaba siendo desafiada. En este momento, Soya estaba controlando el rápido vuelo del cubo, con un ligero sudor en la frente. Sin embargo, después de dejar muy atrás a los tres dioses de la destrucción, Soya sintió de repente que la energía en el cubo parecía un poco insuficiente, y su velocidad de vuelo comenzó a disminuir lentamente. Maldición. Esto es tan incómodo. Se le sale la cadena en un momento crítico. Soya sintió como si la batería del cubo se estuviera agotando, y su poder volviéndose cada vez más débil. Bueno, como un coche eléctrico al que se le acaba la carga y empieza a ir más despacio. Debe recargar rápidamente, o de lo contrario los atraparán en algún momento. Soya giró la cabeza para mirar, su mirada posándose en Kitela, quien estaba atrapado en la pared del cubo. Plaf. Soya levantó la mano, sacando de su espacio del sistema un látigo de caballo que brillaba con una luz fría, y lo azotó ferozmente hacia Kitela, el látigo cortando el aire con un silbido y aterrizando pesadamente sobre el cuerpo de Kitela. «Pai, ¿qué estás haciendo, Pai?» Kitela dejó escapar un aullido de dolor, su cuerpo convulsionando violentamente y sus ojos llenos de ira y agravio. «Date prisa y recarga el cubo, ¿no sientes a tres dioses de la destrucción persiguiéndonos? Si no quieres ser atrapado por ellos, contribuye rápidamente con tu energía de la destrucción». Lo regañó Soya, su tono conllevando una pizca de amenaza. Kitela estaba furioso, fulminando a Soya con la mirada. ¿Me estás usando como estación de carga? Soy un digno dios de la destrucción. Date prisa. Sigue perdiendo el tiempo y te mataré a latigazos. Soya balanceó el látigo de nuevo, asestando otro golpe, con más fuerza que antes. A este punto, ¿realmente crees que me queda mucha energía de la destrucción? Ya me drenaste más de la mitad antes. Kitela lo fulminó con la mirada, mirando fijamente a Soya enojado, su tono lleno de resentimiento. ¿Te atreves a mirarme mal? Parece que la paliza no fue lo suficientemente fuerte. Soya se enojó un poco, tomando el látigo nuevamente y azotando sin piedad a Kitela, golpe tras golpe, sin ninguna piedad. Kitela soltó gritos como si lo estuvieran masacrando, un sonido miserable que erizaba la piel. Sin embargo, bajo esta flagelación, sí tuvo algún efecto. Kitela, incapaz de soportarlo más, solo pudo inyectar toda su energía de la destrucción restante en el cubo, con una mirada de absoluta desesperación en su rostro. El cubo, como si se hubiera llenado de energía, aceleró su velocidad de vuelo nuevamente.
Sin embargo, Rumsey y los otros dos todavía los perseguían de cerca. Aunque más lentos, no mostraban ninguna intención de darse por vencidos. Además, mientras los perseguían, Rumsey y los otros dos le proporcionaban continuamente a Soya valores emocionales negativos, todos de 999, claramente extremadamente enojados. El corazón de Soya sintió inmediatamente una ola de pánico. Ahora he agitado un nido de avispas. Dejen de perseguirme. ¿Podemos hablar de forma apropiada, por favor? Jefe, déjeme a mí. Le garantizo que haré que este ratón obedezca. Raditz estaba ansioso, ofreciéndose como voluntario de forma proactiva y con la emoción brillando en sus ojos. Soya le entregó el látigo a Raditz, luego recuperó el aliento, frotándose la muñeca. Raditz tomó el látigo de caballo y desató una feroz flagelación sobre Kitela, incluso más severa que la de Soya de antes, el látigo cayendo como lluvia. Plaf. 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 El sonido del látigo golpeando la carne era incesante. Las bocas de Vegeta y Nappa temblaron incontrolablemente. Este ratón da mucha lástima, siendo golpeado así. Estos gritos son simplemente inigualables, demasiado miserables. Vegeta, parece que cuanto más azotan a este ratón, más rápido va el cubo. Mira, está acelerando un poco más. Nappa le susurró al oído a Vegeta, su tono conllevando una pizca de sorpresa. HMPH, ¿hasta ahora te das cuenta? ¿Acaso eres idiota? Vegeta le dirigió a Nappa una mirada, su tono teñido de desdén. En realidad, Rumsey y los otros dos se sentían extremadamente agraviados en sus corazones en este momento, peor que tragarse una mosca. Ya los han perseguido durante una hora, durante tanto tiempo sin alcanzarlos, sino que por el contrario, quedándose cada vez más atrás. Esto es simplemente un insulto a su dignidad como dioses de la destrucción. La velocidad de este niño es verdaderamente demasiado rápida. Llámalo, dile que se detenga, de lo contrario nunca lo alcanzaremos. Sugirió Bermouth de repente, sintiendo que perseguirlos así no era la solución. Lo que dices tiene mucho sentido, ¿por qué no pensé en eso? Asintió Rumsey, como si estuviera iluminado, e inmediatamente llamó a Soya a través de su comunicador. La llamada se conectó rápidamente, el rostro sonriente de Soya apareciendo en la pantalla. ¿Eh? Señor Rumsey. ¿Me está buscando? ¿Por qué me llama de repente? Soya fingió ignorancia, su tono conllevando un toque de inocencia. Niño, reduce la velocidad, tenemos algo que discutir contigo, no huyas más. Rumsey ya no se anduvo con rodeos, afirmando directamente, tratando de que su tono sonara lo más calmado posible. Ustedes tres quieren venir a golpearme, ¿verdad? No crean que no conozco sus intenciones. El rostro de Soya se oscureció, su tono teñido de vigilancia, ¿creen que soy estúpido? ¿Detenerme y dejar que me golpeen? No soy tan tonto. Rumsey. Este niño es bastante inteligente, viendo a través de nuestro plan de inmediato. ¿Cómo supo que íbamos a golpearlo? ¿Fuimos tan obvios? No lo pienses demasiado, Soya. Bermouth no tiene ninguna intención de golpearte, solo planea ir a golpear a ese sujeto que se hace pasar por él, no tiene nada que ver contigo. Sidra dio un paso adelante, agarrando el comunicador, gritándole a Soya a través de él y tratando de hacerle creer. Soya. Rumsey y Bermouth oscurecieron sus rostros, deseando poder taparle la boca a Sidra. ¿Podrías ser un poco más obvio con tus palabras? Soya comprobó cuidadosamente la lista de valores emocionales negativos de nuevo. Efectivamente, los valores emocionales negativos proporcionados por Bermouth fueron un poco menos. Pero los valores emocionales negativos de Sidra y Rumsey se actualizaban con mayor frecuencia, casi cada segundo. Así que la respuesta era sencilla. Estos dos dioses de la destrucción, Sidra y Rumsey, querían ir a golpearlo, mientras que Bermouth apuntaba principalmente a Kitela. Kitela, arre. Soya tomó casualmente el látigo de caballo de la mano de Raditz y le dio a Kitela un poderoso latigazo, lleno de fuerza. Capítulo 317. Kitela es drenado por completo. Eskeak. Kitela dejó escapar un chillido parecido al de un ratón, agudo y penetrante, que rechinaba en los oídos. Valor emocional negativo de Kitela más 1100. Solo espera, mocoso. Una vez que recupere mi libertad, te haré pagar. Te machacaré hasta convertirte en pasta. ¿Por qué me tomas? ¿Una bestia de carga para tirar de tu carro? Esto es demasiado. Así que el que se hacía pasar por mí era Kitela. Bermouth volvió en sí de repente. Al escuchar ese chillido parecido al de un ratón, entendió al instante. ¿Kitela? Sidra se sorprendió, sus ojos llenos de conmoción. Escuché chillar a un ratón. ¿Quién más podría ser además de él?
reflexionó Vermouth, con una pizca de certeza en su tono. ¿Ese es Kitela? Rumsey balanceó su trompa de elefante, luciendo completamente desconcertado. ¿Cómo se quedó atrapado en ese cubo? ¿Quién sabe? Tal vez fue descuidado, o tal vez fue diseñado por Soya. Sidra tampoco podía descifrarlo, pero pensando en el lamentable estado de Kitela, de repente le pareció algo divertido. ¿Qué quieres decir con atrapado en el cubo? ¿Cómo pudo quedarse atrapado en un cubo? Indagó Vermouth, sus ojos rebosantes de curiosidad. Rumsey y Sidra no ocultaron nada. Contaron en detalle cómo habían visto a Kitela atrapado en la pared del cubo antes, incapaz de moverse. ¿Atrapado en la pared del cubo? ¿Y luego no podía moverse? ¿Como un geco pegado a ella? Vermouth estaba atónito. Al imaginar la escena, no pudo evitar reírse. Aunque no sabemos cómo sucedió, ese es el hecho. Lo vimos con nuestros propios ojos. Es absolutamente cierto. Asintió Rumsey, su tono seguro. Así que ese cubo es definitivamente extraño. Debemos tener mucho cuidado más tarde. No dejemos que nos quedemos atascados en él también, eso sería humillante. Advirtió Sidra, con una nota de precaución en su voz. Un cubo que puede atrapar a un dios de la destrucción definitivamente no es simple. Los otros dos asintieron gravemente, estando de acuerdo con Sidra. Necesitaban ser cautelosos y cuidadosos. Soya azotó a Kitela ferozmente varias veces más, pero la velocidad del cubo no solo no aumentó, sino que en realidad comenzó a disminuir lentamente. Genuinamente, a Kitela no le quedaba mucha energía Akai. Anteriormente, Kitela ya había gastado una gran cantidad de energía Akai, suministrada al cubo. Ahora, después de ser atormentado por Soya de esta manera, toda su energía Akai se había agotado por completo, dejándolo completamente vacío por dentro, incapaz de exprimir ni siquiera un rastro de poder divino. PFFT. Kitela arrojó un gran bocado de espuma blanca, sus ojos se pusieron en blanco, su cabeza cayó hacia un lado y se desmayó directamente, perdiendo el conocimiento por completo. Jefe, lo han drenado por completo, se ha desmayado. Darle más latigazos no ayudará. La boca de Raditz tembló levemente mientras miraba al inconsciente Kitela y habló rápidamente. Soya. ... Esto es malo ahora. Kitela está inconsciente. Nadie está proporcionando energía al cubo. La energía del cubo también está disminuyendo, y su velocidad de vuelo haciéndose cada vez más lenta. Si esto continúa, inevitablemente seremos atrapados por esos tres dioses de la destrucción. ¿Qué tal, jefe, si le damos una semilla del ermitaño? Las semillas del ermitaño pueden restaurar instantáneamente la resistencia y la energía. Tal vez se despierte y pueda seguir proporcionando energía. Sugirió Raditz. En realidad, Soya había considerado darle a Kitela una semilla del ermitaño antes, pero no se atrevió a correr el riesgo. Con una semilla del ermitaño, si realmente restauraba toda la fuerza de Kitela, permitiéndole recuperar su libertad, dada su personalidad, definitivamente intentaría matarme para vengarse a la primera. Eso sería trágico, simplemente buscar la muerte. Para decirlo sin rodeos, Soya preferiría ser atrapado por Rumsey y los otros dos, recibiendo como máximo una paliza de ellos, que restaurar a Kitela a su máxima fuerza. Ser atrapado por Rumsey y los otros dos significaría, a lo sumo, recibir una paliza, solo heridas externas, no mortales. Pero si Kitela se recupera, hay muchas posibilidades de que me maten a golpes, sin dejar ni rastro. HMPH, ¿por qué no darle agua del dios de la batalla? El agua del dios de la batalla puede aumentar el poder. Tal vez pueda hacer que libere más energía Akai. Resopló Vegeta, sugiriendo desde un lado. Los ojos de Soya se iluminaron, pensando que esta era una buena idea. Aunque el agua del dios de la batalla no puede restaurar la resistencia de Kitela, puede duplicar su poder. Con un poder aumentado, su energía Akai naturalmente será mayor. Intentémoslo. Tal vez realmente funcione. Soya sacó de inmediato una botella de agua del dios de la batalla y se la arrojó directamente a Vegeta, dejándolo encargarse. Vegeta atrapó el agua del dios de la batalla, la comisura de su boca temblando levemente, y se la pasó a Nappa. ¿Eh? ¿Yo ir a dársela? ¿Por qué yo? Nappa sintió ganas de llorar, luciendo agraviado. ¿Acaso no pueden dejar de tenderme trampas así? Soy el más débil aquí, el más bajo en poder. Podría ser asesinado fácilmente al instante por este ratón. Es un dios de la destrucción. Nappa no estaba muy dispuesto en su corazón, pero bajo la mirada de Soya, Vegeta y Raditz, se armó de valor y dio un paso adelante, vertiendo cuidadosamente el agua del dios de la batalla en la boca de Kitela. Un bocado, 2, 10. Pronto, Kitela bebió 10 bocados de agua del dios de la batalla.
Luego, Kitela se estremeció violentamente, su cuerpo convulsionando intensamente. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando con una luz roja, y se despertó de inmediato. En este momento, cada poro del cuerpo de Kitela parecía estar ardiendo. La energía dentro de él surgió y se elevó con una ferocidad sin precedentes, como un volcán que despierta. ¿Tú, qué me diste de beber? Las cejas de Kitela estaban fruncidas, su tono lleno de cautela y confusión, e incluso finas gotas de sudor resumando de sus sienes. No te pongas nervioso. Es agua del dios de la batalla, no orina. Sonrió Soya, mostrando una boca llena de dientes blancos, su tono conllevando una pizca de burla, pero sus ojos estaban fijos intensamente en la reacción de Kitela. Kitela inmediatamente lo fulminó con la mirada furioso, tan enojado que todo su cuerpo temblaba, y su pecho subiendo y bajando violentamente. ¿No es orina? ¿Acaso esas son palabras humanas las que estás diciendo? Espera un momento. ¿Este sujeto me dio a beber agua del dios de la batalla? ¿Esa es la legendaria agua del dios de la batalla? Mi energía básicamente estaba casi completamente drenada. Después de beberla, ¿aún se puede exprimir? Soya, bastardo, ¿estás decidido a drenarme por completo? Arre. Los ojos de Soya se volvieron severos. El látigo en su mano se movió ferozmente, silbando en el aire al golpear pesadamente el cuerpo de Kitela. Esqueak. Tomado por sorpresa, Kitela dejó escapar otro chillido agudo como un ratón al que le han pisado la cola, su voz llena de dolor y humillación. Simultáneamente, la energía emergente en el cuerpo de Kitela pareció encontrar una salida, siendo toda absorbida y canalizada frenéticamente por el cubo. La velocidad del cubo volador volvió a aumentar de forma abrupta. El espacio vacío circundante se onduló débilmente debido a la velocidad. Sin embargo, Soya sabía en su corazón que lo que estaba haciendo era esencialmente beber veneno para calmar la sed, porque realmente no le quedaba mucha energía a Kitela. Aunque bebió el agua del dios de la batalla, esa pizca de energía no podría compensar el enorme déficit dentro de él. Capítulo 318. Vermouth. Deja ir a Kitela. A menos que le dieran una semilla del ermitaño ahora, podría ser posible restaurar su fuerza por completo. Pero si realmente dejaban que Kitela comiera una semilla del ermitaño y le permitían liberarse de la pared del cubo, eso verdaderamente se convertiría en un gran problema. PFFT, PFFT, PFFT. En este momento, la cabeza de Kitela se inclinó hacia un lado, y se desmayó por completo. Junto a su cabeza caída, su boca seguía haciendo pequeñas burbujas, luciendo completamente exhausto y desprovisto de toda fuerza. Esta vez, estaba verdaderamente drenado. A Kitela ni siquiera le quedaba energía para mantener su apariencia alterada. Su verdadera forma quedó completamente expuesta sin reservas. La velocidad del cubo volador también disminuyó, como un globo desinflado, desacelerando gradualmente. Las ondas espaciales circundantes también disminuyeron. Parece que no hay otra manera. Suspiró Soya impotente, girando lentamente la cabeza para mirar detrás de él. Efectivamente, después de que la velocidad del cubo volador disminuyera, las figuras de Rumsey y los otros dos persiguiéndolos también se volvieron gradualmente claras, acercándose. Sin embargo, Rumsey y los otros dos obviamente también estaban exhaustos, cada uno jadeando pesadamente como tres burros arreados por un largo camino, y con sus pasos un tanto inestables. Este niño realmente puede correr. Además, los tres notaron ahora un fenómeno extraño. En realidad, no había ningún ángel en este cubo. ¿Un cubo sin un ángel que lo controlara aún podía correr tan rápido? ¿Podría ser este un cubo especial otorgado por el gran sacerdote como recompensa? Oye, deja de huir. Gritó Rumsey en voz alta desde atrás, su voz ronca por la respiración rápida. Detente rápido, verdaderamente no te queremos hacer daño. Sidra también intervino apresuradamente, su tono conllevando una sensación de urgencia. Solo quiero lidiar con ese sujeto que se disfrazó de mí. Vermouth apretó los dientes, un destello de crueldad en sus ojos. Después de hablar, los tres notaron de repente que la velocidad de Soya, efectivamente, disminuía gradualmente. Rumsey y los otros dos intercambiaron miradas, cada uno viendo sorpresa y confusión en los ojos del otro. ¿Acaso este niño finalmente está disminuyendo la velocidad? ¿Estamos viendo esto bien? El cubo de Soya finalmente se detuvo por completo, aún suspendido de manera constante en el espacio vacío y silencioso del mundo del vacío, como si nunca se hubiera movido. Soya se dio la vuelta, su rostro sin mostrar rastro de pánico. Sin prisas, saludó a los perseguidores Rumsey y los otros dos, como si les diera la bienvenida. ¿Eh? Señor Rumsey. Señor Sidra.
Y señor Vermouth, qué coincidencia encontrarlos a todos aquí. Soya lucía una sonrisa relajada en su rostro, saludándolos con un tono natural. Los rostros de los tres dioses de la destrucción se oscurecieron, líneas negras pareciendo aparecer en sus frentes. Qué coincidencia encontrarnos aquí, mis narices. Nosotros fuimos los que te perseguimos todo el tiempo, ¿de acuerdo? Sin embargo, pronto, la atención de Rumsey y los otros tres fue atraída por Kitela, atascado en la pared del cubo. Sus expresiones se volvieron un tanto atónitas. La cabeza de Kitela colgaba como un montón de lodo, su boca haciendo burbujas continuamente, luciendo extremadamente débil y drenado, y sin rastro de su arrogancia habitual a la vista. Al ver a Kitela en un estado tan miserable, Vermouth sintió de repente un poco de simpatía por él. ¿Por qué este sujeto es tan trágico? Así que realmente es este sujeto de Kitela. Rumsey meneó su larga trompa de elefante, su tono lleno de ira. Este bastardo, primero se hizo pasar por mí, luego se hizo pasar por Vermouth. ¿Quién iba a pensar que terminaría así hoy? Sidra también resopló, su tono conllevando un poco de regodeo por la desgracia ajena. Ya está en un estado lamentable. ¿Deberíamos darle una lección todavía? Vermouth miró la lamentable apariencia de Kitela, la comisura de su boca temblando levemente. Por un momento, ni siquiera supo por dónde empezar. Rumsey. Sidra. Ninguno de los dos habló, sintiendo que lo que Vermouth decía parecía tener sentido. Kitela realmente se veía lo suficientemente miserable. ¿Qué le hiciste exactamente a Kitela? Rumsey dirigió su mirada a Soya, su tono conllevando escrutinio mientras indagaba. Nada del otro mundo, solo se quedó dormido. Sonrió Soya, su tono tan relajado como si hablara de un asunto trivial. Rumsey puso los ojos en blanco de forma exagerada, claramente sin creer las tonterías de Soya. ¿Por qué se siente como si este niño nunca dijera la verdad? Dejando a un lado el asunto de Kitela, Soya, ¿no deberíamos ajustar esa cuenta anterior adecuadamente ahora? El rostro de Rumsey se oscureció, sus ojos mirando furiosamente a Soya y con su tono hostil. Según mis cálculos, aún me debes bastante esencia del universo. Soya mantuvo su sonrisa, hablando en un tono serio. Rumsey. Valor emocional negativo de Rumsey más 666. ¿Cómo que te debo bastante esencia del universo? ¿Es a eso a lo que me refería con ajustar cuentas? Este niño definitivamente lo hace a propósito. Niño, deja de decir tonterías por allí. Rugió Rumsey con enojo, su voz resonando en el espacio vacío, sabes perfectamente de qué estoy hablando. El agua del dios de la batalla. Así es, así es. Intervino Sidra rápidamente desde un lado, sus ojos fijos intensamente en Soya. Ah. Así que estaban hablando del agua del dios de la batalla. Soya fingió entender de repente, aplaudiendo, deberían haberlo dicho antes, ¿aún quieren comprar un poco? Les daré un precio más barato esta vez. Niño, estamos hablando del período de debilidad. El rostro de Rumsey se oscureció, casi escupiendo las palabras con los dientes apretados. Este niño es demasiado bueno para hacerse el tonto. Entiendo. La fuerza de ambos se ha reducido 10 veces. Me pregunto si alguien aprovechó la oportunidad para vengarse. Cuando Soya dijo esto, miró deliberada y significativamente en dirección a Vermouth, con una pizca de picardía en sus ojos. Una leve sonrisa se curvó en la comisura de la boca de Vermouth, pero ignoró por completo las palabras de Soya, actuando como si no las hubiera escuchado. Sin embargo, las expresiones de Rumsey y Sidra cambiaron ligeramente, volviéndose un poco tensas. Miraron nerviosamente a Vermouth, poniéndose en guardia en secreto. Al ver la expresión de Vermouth, Soya se dio cuenta de repente. ¿Cómo podría Vermouth no saber que los dos estaban actualmente muy débiles? Los había estado persiguiendo con Rumsey y Sidra durante tanto tiempo. A juzgar solo por su velocidad, debió haber sido capaz de decir que su estado no era el normal. No se preocupen, ustedes dos. No me aprovecharé de la debilidad de alguien. Sintiendo sus miradas, Vermouth les dirigió una mirada tranquilizadora y habló en un tono calmado. Rumsey y Sidra finalmente respiraron aliviados, sus tensos cuerpos relajándose ligeramente. Soya, te desempeñaste de manera excelente en la elección del dios dual la última vez. Realmente eres un Kaioshin sobresaliente. Vermouth giró la cabeza, con una sonrisa gentil en su rostro mientras le hablaba a Soya. Gracias por el cumplido. Soya asintió levemente, expresando cortésmente su agradecimiento. Deja ir a Kitela. Vermouth cambió abruptamente de tema, luego le ordenó a Soya en un tono autoritario e indiscutible. Yo tampoco puedo hacer nada al respecto.
También me gustaría bajarlo, pero verdaderamente estoy perdido. Soya se encogió de hombros, sacudiendo la cabeza suavemente y luciendo una expresión de impotencia. Capítulo 319 Vermouth, ¿no has comido? Dado que ese es el caso, entonces no tengo más remedio que destruir este cubo. Vermouth rió levemente, hablando en un tono relajado, estos cubos están todos condensados por ángeles. Incluso si se rompen, los ángeles pueden simplemente condensar uno nuevo, así que no importa. Soya no emitió ningún sonido, simplemente observando a Vermouth en silencio. Al cubo no le quedaba mucha energía ahora. Si Vermouth realmente le disparara una energía de la destrucción, ¿acaso el cubo absorbería la energía de la destrucción para su propio uso? ¿O simplemente se haría añicos? Soya también sentía mucha curiosidad al respecto. Entonces inténtalo. Yo también espero dejarlo salir más pronto. Dijo Soya con una sonrisa, su mirada franca, sin mostrar ni un rastro de miedo, e incluso con una pizca de anticipación. Pues bien, resopló Vermouth, un destello de luz brillando en sus ojos. La energía de la destrucción comenzó a parpadear y acumularse en su mano, emitiendo un aura intimidante. Zumbido. Una esfera de energía de la destrucción del tamaño de una pelota de baloncesto salió disparada hacia el cubo como un proyectil de artillería, acompañada de un agudo silbido en el aire. La energía de la destrucción se acercaba cada vez más al cubo, el vacío pareciendo desgarrarse. Plaf. Al momento siguiente, la esfera de energía de la destrucción golpeó el cubo con precisión. En el momento en que el cubo volador hizo contacto con la energía de la destrucción, estalló con un deslumbrante resplandor rojo púrpura, como una piedra preciosa encendida. Inmediatamente después, el cubo volador brilló intensamente, todo el cubo temblando violentamente, como si absorbiera codiciosamente la energía de la destrucción. Los ojos de Soya se abrieron de par en par al instante, su mirada llenándose de inmediato de una agradable sorpresa y emoción. Se está recargando. Pensé que se haría añicos. Excelente. Aún no es suficiente, más. Soya levantó ligeramente la barbilla hacia Vermouth, su tono conllevando un poco de urgencia y provocación. Vermouth. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Vermouth se sorprendió un poco, la sonrisa en su rostro poniéndose rígida, sin esperar nunca tal fenómeno de este cubo. Lógicamente, después de que esa ráfaga de energía de la destrucción golpeara, el cubo debería haberse hecho añicos o al menos haber resultado dañado. ¿Cómo podía estar completamente ileso, y en cambio parecer haber sido reabastecido? Este cubo es bastante resistente. Ya que quieres otro golpe, entonces como desees. Sonrió Vermouth, aunque su sonrisa ahora conllevaba un poco más de escrutinio. Liberó otra esfera de energía de la destrucción hacia el cubo volador. Esta vez, la energía de la destrucción que condensó Vermouth era más densa, la esfera de energía también de un tamaño mayor que antes, y su poder se multiplicó varias veces. El espacio circundante se deformó ligeramente debido a esta energía. Plaf. La energía de la destrucción golpeó el cubo volador con precisión una vez más. El resplandor en el cubo volador se volvió aún más deslumbrante, la luz rojo-púrpura casi iluminando todo el espacio vacío. Soya sintió en silencio a su propio cubo volador, con su corazón lleno de gran alegría. Con solo estos dos golpes, Soya sintió que el cubo volador ya estaba recargado al 60%. Esto es demasiado bueno. Vermouth, ¿no has comido? ¿Es esa toda la fuerza que tienes, tratando de destrozar mi cubo? Soya miró de reojo a Vermouth, sus ojos llenos de un desprecio indisimulado. Vermouth. El rostro de Vermouth se oscureció al instante, las venas palpitando débilmente en su frente. ¿A quién estás insultando? Sigue, sigue. Se rió Soya felizmente, su rostro diciendo claramente queriendo más. Este cubo es extraño. Rumsiri extendió su larga trompa de elefante para acariciarse la barbilla, murmurando pensativo en voz baja, con los ojos llenos de duda. En efecto, hay un problema. La energía de la destrucción en realidad no puede destruirlo, en cambio parece ser absorbida por él. Sidra también asintió pensativamente, su tono grave. Vermouth se sintió inmediatamente atrapado en una posición difícil. ¿Debería continuar? Otro golpe, si todavía no puede destruirlo, ¿acaso no perdería la cara? ¿No ibas a rescatar a Kitela? Date prisa, no pierdas el tiempo. Verlo atascado en mi cubo también me incomoda. Instó Soya con una sonrisa, la intención provocativa en su tono siendo aún más fuerte. Dado que ese es el caso, entonces no tengo más remedio que entrar al cubo y empujarlo hacia afuera. Vermouth dudó por un momento, sus ojos parpadeando, y luego le dijo a Soya con una sonrisa.
su tono parecía gentil, pero conllevaba una pizca de sondeo apenas perceptible. Bienvenido, bienvenido, una cálida bienvenida. Sonrió Soya, su tono entusiasta, aunque ya estaba completamente preparado en su corazón. Bien entonces. Dijo Vermouth, y luego voló hacia el interior del cubo volador. Su velocidad no era rápida, pero sus ojos seguían observando la condición del cubo. Soya parecía aparentemente tranquilo e indiferente en la superficie. En realidad, la mente de Soya estaba muy concentrada, habiendo hecho preparativos durante mucho tiempo para una teletransportación de intercambio. Simplemente intercambiar con los 4 Teletubbies entonces. Es decir, siempre y cuando Vermouth pudiera entrar con éxito. Lo que más le daba curiosidad a Soya ahora era si Vermouth entraría con éxito, o terminaría atrapado exitosamente en la pared del cubo como Kitela. Pero a juzgar por el precedente de Kitela, había un 90% de posibilidades de que se quedara atrapado en ella. En este mismo momento, Vermouth se acercaba cada vez más al cubo, y el aire aparentemente teñido con una pizca de tensión. Justo cuando Vermouth estaba a punto de entrar al cubo, su cuerpo se detuvo repentinamente en el aire, sus ojos parpadeando, como si hubiera pensado en algo. Espera. La voz de Rumsey sonó de inmediato, conllevando una nota de advertencia. Olvídalo, haz lo que quieras. Se rió Vermouth, descartando la idea de entrar al cubo. Miró hacia la dirección de Rumsey, y con sus ojos intercambiando una mirada. Ten cuidado. Si tú también te quedas atascado en el cubo, eso sería bastante divertido. Rumsey agitó su trompa de elefante, su tono conllevando una pizca de burla, aunque en realidad era una advertencia. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría ser tan tonto como Kitela? Vermouth rió con ganas, su tono rebosante de confianza, como si su anterior vacilación nunca hubiera sucedido. Rumsey puso los ojos en blanco, su trompa de elefante balanceándose casualmente. Si Kitela no hubiera servido como advertencia, probablemente tú también estarías atascado allí, ¿verdad? Soya, la razón por la que vine a buscarte esta vez es que espero que tengas tiempo para venir a visitar nuestro universo, para que puedas interactuar e intercambiar con la gente de nuestro universo. Vermouth cambió repentinamente de tema, su actitud volviéndose entusiasta de pronto. Miró a Soya con una cara sonriente y un tono sincero. Soya sintió un profundo desprecio por Vermouth en su corazón. Por el discurso y el comportamiento de Vermouth cuando Soya lo conoció por primera vez, Soya pensó que esta persona era bastante decente. Además, Vermouth había invitado activamente a Soya a visitar su universo en ese entonces. Sin embargo, al verlo hoy, la impresión de Soya sobre él dio un giro completo de 180 grados. Este sujeto claramente está jugando juegos mentales. Su principal rasgo es la astucia y el engaño. Bien, me pasaré por tu universo cuando tenga tiempo. Soya accedió sin dudarlo, con una sonrisa relajada en su rostro. Luego cambió de tema inmediatamente y preguntó, ¿algo más? Si no, me iré. Nuestro 11º universo siempre te da la bienvenida. Vermouth todavía lucía una sonrisa gentil en su rostro, aunque un destello de cálculo, difícil de detectar, brilló en lo profundo de sus ojos. Capítulo 320. ¿Es este el cubo del gran sacerdote? Rumsey y Sidra permanecieron en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Originalmente, estos dos dioses de la destrucción estaban decididos a capturar a Soya y darle una buena paliza. Pero ahora parecía que entrar en este extraño cubo probablemente no era una tarea fácil. Ya que no hay nada más, me despido. Después de decir esto, Soya no perdió más tiempo. Controló el cubo, se dio la vuelta y partió velozmente, su velocidad aumentando hasta que pronto se convirtió en un pequeño punto en la distancia. Valor emocional negativo de Vermouth más 1000. Valor emocional negativo de Rumsey más 666. Valor emocional negativo de Sidra más 777. El trío contribuyó una vez más con una ola de valor emocional negativo para Soya. Sin embargo, para entonces, Soya ya había controlado el cubo para volar muy lejos, sin tener intención de prestar atención a estas cosas. Rumsey y los otros dos se miraron, momentáneamente perdidos, de pie y mirándose fijamente. Incluso si lo perseguían, parecía que no podían hacer nada con Soya. Esto es realmente extraño. ¿Es esa cosa realmente un cubo de ángel? Gruñó Rumsey, su tono lleno de duda, su trompa de elefante balanceándose ligeramente con confusión. No se ve diferente de un cubo de ángel, pero se siente un poco más avanzado que los cubos de ángel habituales. Reflexionó Sidra, frunciendo el ceño levemente como si recordara cuidadosamente las diferencias entre los dos. ¿Podría ser un cubo que le recompensó el gran sacerdote?
Rumsi balanceó su larga trompa de elefante y susurró una suposición, sus ojos conllevando una pizca de incertidumbre. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué el gran sacerdote le daría un cubo volador? Vermouth negó con la cabeza, encontrando esta posibilidad poco probable y con su tono firme. ¿Qué hacemos ahora? Sidra miró a los otros dos y preguntó. ¿Todavía lo perseguimos? Síganlo en silencio. No creo que pueda quedarse dentro de ese cubo para siempre sin salir. Una fría sonrisa se curvó en la comisura de la boca de Vermouth, un destello de terquedad en sus ojos. No voy a ir. Rumsey se negó sin pensarlo dos veces, su tono conllevando una nota de impaciencia. Yo tampoco voy. No tiene sentido. Sidra también resopló, claramente habiendo perdido el interés en seguir persiguiendo a Soya. Dos dioses de la destrucción siendo intimidados de esta manera por un Kaioshin, ¿y ustedes dos planean simplemente sentarse y no hacer nada? Vermouth dirigió una mirada fría sobre Rumsey y Sidra, un rastro de sarcasmo apenas perceptible en su tono. Rumsey y Sidra seguían sin emitir ningún sonido, solo miraban en silencio a Vermouth, sus ojos albergando una pizca de desaprobación. Bien si no quieren ir. Pero será mejor que no le avisen en secreto. Definitivamente salvaré a Kitela. Habiendo dicho eso, Vermouth ignoró a Rumsey y Sidra. Con un destello, se alejó en silencio en la dirección que Soya había tomado, sus movimientos ocultos, tratando de no hacer ruido. Rumsey y Sidra intercambiaron otra mirada, luego miraron simultáneamente con desdén la figura de Vermouth alejándose. Ninguno de los dos mostró ninguna intención de seguirlo. ¿Desde cuándo Vermouth y Kitela se volvieron tan cercanos? Sidra miró en la dirección a la que había ido Vermouth y murmuró extrañado, su rostro lleno de confusión. No es que sea cercano a Kitela. Es que se siente un poco humillado por no poder romper el cubo de Soya antes. Este sujeto parece alegre en la superficie, pero en realidad es bastante calculador. Analizó Rumsey, sus palabras dando en el clavo. Olvídalo. Ignorémoslo. Vámonos. Después de hablar, Rumsey y Sidra se dieron la vuelta y volaron en otra dirección, desapareciendo pronto en el vacío. Soya controló el cubo volador por un rato, luego de repente, a través de su poderosa percepción, sintió que Vermouth todavía lo seguía no muy lejos, siguiéndolo silenciosamente. ¿Ya terminaste? Sigues escabulléndote siguiéndome. ¿Acaso planea una emboscada? Soya podía adivinar con su trasero que Vermouth probablemente estaba esperando a que saliera del cubo para lanzar un ataque sorpresa. Dado que ese era el caso, Soya no tuvo más remedio que aumentar de nuevo su velocidad de vuelo, el cubo dejando un rastro de imágenes residuales en el aire. Pero Vermouth continuó persiguiéndolo implacablemente desde atrás, manteniendo siempre una cierta distancia, siguiéndolo desde lejos, sin querer darse por vencido. El rostro de Soya se oscureció. Este sujeto es realmente persistente. Sin embargo, ser recordado tan intensamente por un dios de la destrucción hizo que Soya se sintiera extremadamente infeliz, con sus cejas fuertemente fruncidas. Durante el vuelo, Soya siguió reflexionando sobre las contramedidas. ¿No quería este sujeto que visitara su undécimo universo? ¿Tal vez realmente debería ir al undécimo universo? Mientras Soya pensaba esto, giró inconscientemente el anillo del tiempo que llevaba en el dedo. Este anillo del tiempo era uno que Soya había creado personalmente antes. Desde su creación, nunca se había utilizado. Al girarlo, de repente, una tras otra escenas milagrosas aparecieron ante los ojos de Soya. Estas escenas, como tiras de película, giraban y se reproducían continuamente a su alrededor. Soya miró con cuidado, sintiendo que estas escenas se parecían a diferentes líneas de tiempo. ¿Es esta la capacidad del anillo del tiempo para atravesar el tiempo y el espacio? ¿Debería intentarlo? ¿Jugar primero a viajar en el tiempo? Una idea se agitó en el corazón de Soya. Seleccionó al azar una de las escenas y presionó la tecla de selección. Zumbido. Al momento siguiente, Soya, junto con el cubo volador y las personas dentro de él, Raditz, Vegeta y Nappa, desaparecieron instantáneamente de su lugar, como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, Kitela, que estaba atascado en la pared del cubo, parecía haber sido completamente olvidado. El cubo simplemente lo abandonó, dejándolo solo en el acto. Aproximadamente un minuto después de que Soya y los demás desaparecieran. Zumbido. Vermouth lo alcanzó rápidamente desde la distancia e inmediatamente divisó a Kitela, inconsciente en el mundo del vacío. Vermouth voló hacia adelante rápidamente y, sin decir una palabra, cargó directamente a Kitela al estilo princesa, sus movimientos bastante practicados. Kitela, despierta. Soy Vermouth. Vermouth extendió la mano y frotó suavemente la mejilla de Kitela, tratando de despertarlo.
Kitela finalmente abrió los ojos lentamente, mirando aturdido a Vermouth ante él, sus ojos todavía algo vacíos. Luego, Kitela pareció darse cuenta de algo repentinamente. Miró de inmediato y con cautela a su alrededor, al frente, atrás, a la izquierda y a la derecha, sus ojos llenos de inquietud. ¿Eh? ¿Este es el mundo del vacío? Kitela finalmente reaccionó, una nota de sorpresa en su tono. Correcto. Asintió Vermouth, su tono tranquilo. Kitela sacudió su cuerpo aún débil, todavía vigilando atentamente su entorno, temiendo que Sawyer pudiera aparecer de nuevo. Relájate. Ya estás fuera de ese cubo. Vermouth, al ver su preocupación, habló para tranquilizarlo. ¿Yo, soy libre? Kitela apenas podía creer lo que oía. Estaba tan emocionado que las lágrimas corrían por su rostro y su voz temblaba. Sí. Asintió Vermouth nuevamente, confirmándolo.